Muy buenos días para todas las personas aquí presentes. Primero, darle gracias a Dios, a la vida y a la cooperativa COMI que impulsa esta convención internacional que sin lugar a dudas es una de esas acciones que deberíamos valorar con mucha consideración, porque cuando se reúne la familia nos acercamos todos y todas y tenemos la oportunidad de repensar muchas de las acciones de lo que venimos haciendo y sobre todo cómo vamos a avanzar en ese futuro inmediato. Permítame anticipar 3 minutos nada más para hacer una obligada reflexión estando acá en la República del Salvador. Salvador es la capital del sistema de integración de los países de la región del SICA, donde confluyen de manera titular los 7 países centroamericanos, incluido Belice y la República Dominicana. Entonces, haciendo el paralelo, El Salvador, que desde la época de la colonia, cuando en 1821 existía lo que se denomina la Capitanía General de Guatemala, y que esa capitanía estaba integrada por diferentes provincias, no éramos países, nos llegó la declaración de independencia, se constituye la Federación de Países Centroamericanos y la primera capital se constituye acá en El Salvador. Por lo tanto, demos crédito siempre, tanto los salvadoreños aquí presentes como todos los del resto de los países, a que esa historia que marca esta realidad, que estamos en un país pequeño, pero que es la capital, es la Bruselas de Centroamérica. Y eso reviste una especial importancia y siempre, cada vez que tengo la oportunidad lo señalo, porque es digno de reconocerlo. Existe por ahí un himno de Centroamérica para ese esfuerzo siempre de que la integración debe estar marcada por los esfuerzos para el bienestar general, y eso es lo que se hace desde acá. Señalar otro elemento complementario, uno de los primeros mercados comunes del mundo, como hoy es la Unión Europea u otros espacios, se hizo en Centroamérica. En la década de los 50 se constituyó el Mercado Común Centroamericano. Y de esa herencia histórica, que posteriormente, en la época de la Guerra Fría, se nos dividió la región, se nos fragmentó, hoy cerca de la 1/4 parte del comercio de toda esta región se hace en forma intrarregional. O sea, tenemos una herencia importante. Y ese esfuerzo del primer mercado común, uno de los primeros del mundo, surgió acá en esta región. Bueno, esos son elementos importantes a destacar porque estamos acá en la capital del sistema, la integración de la región de los países SICA, y me complace y agradezco la deferencia que de parte de ACOMI me hacen para poder acompañarles acá en esta mañana. Segunda condición obligada, permítame reconocer acá la presencia de nuestra destacada vicepresidenta del Consejo Directivo Regional, la señora Eufrasia Gómez Morillo, quien es también presidenta de la máxima autoridad del Consejo Nacional de Cooperativas de la República Dominicana, que también acompaña a nuestro miembro director y responsable del Comité Nacional de Afiliados, Francisco Santana, de la República Dominicana. El señor José Enrique Núñez, de la República de Honduras, quien también es miembro de nuestro directorio, quien está aquí presente, acompañado siempre de una importante delegación de la cooperativa Chorotega. Indudablemente agradecer al presidente de ACOMI y representante de nuestro directorio, don Jorge Escobar, que con esa diligencia siempre activo haciendo este tipo de acciones, y reconocer la presencia del compañero, amigo, ilustre, intelectual también de muchas batallas en el campo cooperativo, nuestro amigo Narciso Vargas, expresidente de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica. Y a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros congresistas acá de esta importante actividad, y quiero señalar que ACOMI acomete una responsabilidad especial al generar un espacio de reflexión que permita seguir teorizando y reflexionando y activando sobre los principales desafíos que tenemos. Existen muchos colegas de organizaciones de economía social que dejaron de hacer escuela hace rato, y al dejar de hacer escuela dejaron de repensar su camino. Yo creo que existe una gran bondad en el movimiento cooperativo en seguir cuestionándonos y repensando esta acción. Por lo tanto, esta actividad que plantea ACOMI trasciende más allá de lo que hoy estamos haciendo acá para poder proyectar este espacio de confraternización entre personas, instituciones y países, lo cual reconozco y declaro la pertinencia y la importancia de este tipo de acciones. Bien, vamos a entrar en materia
a tratar de vislumbrar algunas de las líneas de pensamiento que he tratado de plantear en este guión, que tiene básicamente los siguientes temas: tratar de ver qué está pasando, cómo vemos el tema del contexto en materia de la repercusión del movimiento cooperativo, el fomento de la economía social como una variable importante, y ahí quiero señalar y tomar distancia de que este no es un tema de teorizar del último tiempo. O sea, algunos vienen levantando esta bandera, lo cual es muy importante, pero quiero decir que en respeto y en honor a esos pueblos ancestrales, a esas comunidades indígenas, a esas zonas afrocaribeñas, a todo el entramado social que se ha generado a lo largo de la historia de la humanidad, que nuestras comunidades siempre hicieron esfuerzos en materia de poder solventar sus problemas comunes a través de esfuerzos de carácter asociativo. Vamos a ver algunos elementos ligados a eso y cómo ese elemento central, que es el poder que tienen las organizaciones nuestras de la integración, puede posibilitar cambios en la sociedad en la cual atravesamos en este momento. Hablamos un poquito de cooperativismo y desarrollo sostenible y terminar con algunos retos y desafíos. Entonces, echemos una mirada a lo que está sucediendo en el contexto, visto desde la discreta mirada de este servidor, para tratar de plasmar algunas de las líneas de pensamiento sobre las cuales vamos a transitar en este recorrido. Lo primero, señalar que atravesamos por un periodo de grandes transformaciones. Probablemente venimos de una herencia histórica donde siempre ha habido cambios, pero los cambios son mucho más acelerados en el último tiempo. En diferentes ámbitos, si vemos lo que ha sucedido en el mundo en general, lo que está sucediendo en este momento nos impone un ritmo de carrera muchísimo más acelerado de lo que ha pasado en los temas de carácter político, económico, social, cultural, institucional, los temas de carácter sanitario. Viendo y habiendo tenido la oportunidad ustedes y yo de transitar por esta experiencia, la pregunta que siempre me hago: después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente no ha habido un fenómeno que haya impactado tanto en el mundo como el tema del COVID. Y la pregunta que nos podríamos hacer: ¿y qué tanto hemos aprendido? ¿Se están mejorando los sistemas clínicos sanitarios públicos de los diferentes estados? Hay una discusión sobre la nueva orientación que debería tener los sistemas clínicos sanitarios. Cuando nos dimos cuenta que el sector privado ante una pandemia no es el que va a proteger el interés general, lo tienen que hacer los gobiernos, los gobiernos de turno, a través de los estados que tienen, eso no se está discutiendo. Pareciera que pasó la pandemia y no va a venir nada más igual. Pero yo no veo grandes discusiones en los gobiernos de mejorar los sistemas clínicos sanitarios. ¿Para qué? Para proteger una variable fundamental que es la salud de la gente, una variable humana. Y ahí tenemos un gran trabajo por hacer en el mundo de las cooperativas. Tenemos buenas experiencias en el campo clínico que tenemos que multiplicarlas muchísimo para poder poner los servicios de la parte de nuestra liquidez al servicio de hacer negocios incluyentes, inclusivos, eficientes, donde podamos proteger efectivamente la salud de la gente, igual que otras áreas que son fundamentales. Inflación, elevados costos en la movilización, crecimiento de las tasas de interés. En estos días salió un estudio, el Latinobarómetro, que mide muchas cosas, entre ellos el estado de la democracia. Bueno, hoy se demuestra que las democracias están cada vez en proceso de mayor recesión. Siendo un sistema político, por mucho, digamos, el que privilegiamos la mayoría de los demócratas, pero que indudablemente la democracia que hoy tenemos en muchos de nuestros países no es la mejor. Privilegiamos personas y no instituciones. ¿Cuál es la riqueza del modelo democrático? El desarrollo institucional que deja más allá de las personas que transiten temporalmente. Y nos estamos abocando a reconocer más personas que instituciones y deploramos las instituciones. Y la riqueza de la democracia está en el sistema institucional. Entonces, hay un retroceso y una fragilidad y un problema de gobernabilidad en general en la mayoría de economías de América Latina. Un sistema económico, la economía de mercado ha traído grandes avances a la humanidad, en lo comercial, en lo tecnológico, en lo sanitario. Son muchas de las áreas en donde efectivamente tenemos grandes e importantes avances. Lo que pasa es que no ha logrado paliar los efectos de la exclusión, de la desigualdad y de la concentración de la riqueza. Hoy cada vez son más los que tienen menos y cada vez son menos los que acumulan más
hay más concentración de riqueza y estamos en una franja donde efectivamente los niveles de la vorágine del mercado hacen que los grupos más poderosos sean los que efectivamente en este estado de corporativizar la democracia, pequeños grupos son los que efectivamente controlan la mayoría de muchas de nuestras economías. Hay algunos intereses, visiones de cambio, pero eso no es un tema, digamos, tan fácil en este momento. Una transición demográfica, ya hoy no hablamos de migración en esta región de Centroamérica o el Caribe, hoy hablamos de migración transcontinental. Gente que se viene en barcos, llega a algún país latinoamericano y empieza en el éxodo a subir hacia el sueño americano con la intención de mejorar su condición de vida. Somos expulsores de nuestros propios hermanos, porque no tenemos las condiciones para poder mantenerlos en condiciones dignas en nuestros territorios. Y eso continúa. Y entonces la transición demográfica es que una gran cantidad de gente de países africanos hoy está moviéndose en el continente americano para moverse a buscar mejores condiciones de vida. Y así sucesivamente expulsamos nosotros, hermanos nuestros, hacia otros países con la intención de mejorar o dignificar su condición de vida, un tema que es bastante difícil. Entonces, bien, vamos, a entender que esa transición demográfica, metido también en un tema de una urbanización acelerada, cada vez más concentración, no hemos tenido la posibilidad de crear anillos periféricos donde dignifiquemos las condiciones de trabajo de la gente, y ahí las cooperativas tienen mucho por hacer. Hay un déficit que seguimos teniendo en las cooperativas en general. Hay pocas cooperativas de trabajo, hay cooperativas de consumidores y de distribución, pero no tanto de trabajo. Es un tema que tenemos hoy. Uno de los principales problemas que tiene el mundo es cómo poder estabilizar los temas de la generación de empleo, y eso implica hacer más cooperativas de trabajo donde la fuente primaria de empleo del cooperativista sea la cooperativa. ¿Y en qué campos? En todos los campos que imaginemos. El cooperativismo es un factor importante para formalizar la informalidad en servicios básicos, servicios generales, en personas con discapacidad, en sectores jóvenes, en mujeres, en la informalidad o en lo profesional, en diferentes campos. Y ahí hay un tema que tenemos que también avanzar. Tenemos ahí un tema que tiene que ver con los cambios en el escenario económico. Cada vez hay más concentración y menos apoyo solidario a la fiscalidad. Los grupos poderosos cada vez acumulan más. Una de las medidas que puso el gobierno americano en el último tiempo fue lograr al menos tasar con un 15% las grandes empresas transnacionales que no contribuyen solidariamente con el fisco. Y nosotros desde el cooperativismo hacemos acción social de manera permanente. Probablemente tenemos que aprender un poco más a medir esa condición de aporte que hacemos, y es parte de lo que tenemos por delante. E indudablemente lo estamos viviendo hoy en todos los países, todo lo que tiene que ver con el acelerado cambio a nivel ambiental, donde tenemos serios problemas para poder asegurar la condición material de los recursos naturales para lo que sigue aquí en adelante, y que indudablemente eso es parte de los desafíos, y que hoy las cooperativas que están en energías alternativas, en energías renovables, pero las cooperativas que están administrando nacientes de agua o en servicios básicos en general, hacen un gran aporte en poder entender que los recursos naturales son fundamentales y que desde cualquier sector podemos hacer grandes contribuciones. A mí me encanta cuando llego a la República Dominicana, por ejemplo en la cooperativa de la Altagracia, en la parte superior de su edificio hay paneles solares que alimentan el tema de la energía para alimentar el edificio en el cual están su sucursal. Bueno, eso multiplicado, si hay algo que hay en América Latina es sol. Aquí mismo lo tenemos en demasía en El Salvador. ¿Cuántos edificios alimentados con paneles solares? Para creer que lo natural no es solo un tema de los que están en el campo, no, es también de la ciudad, y es de todos los sectores en los cuales estamos gravitando, y ahí tenemos grandes oportunidades por trabajar. Y bueno, todo el tema ligado a la transformación digital, que ahí creo que tenemos que verla como un medio, como un mecanismo, sin desnaturalizar la condición humanista de nuestro movimiento. Nosotros somos un movimiento de personas, no somos un movimiento de cosas.
todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica nos debe ayudar para mejorar la condición de vida de la gente, para aproximarnos y efectivamente asegurar, dignificar la condición y la mejor oferta de servicios y productos en todo eso que hoy nos ofrece el espectro. Tenemos que conocerlo, entenderlo, comprenderlo y materializar acciones en función de ¿qué? De los objetivos para los cuales está hecha nuestras organizaciones. No es la tecnología por la tecnología en sí misma, es la tecnología al servicio de la mejora del bienestar de la gente. Y ahí indudablemente tenemos muy buenas acciones que acometer en la eficiencia, en la calidad de los servicios, en aproximar una gran cantidad de las gestiones que hacemos, en brindar servicios de alta calidad con mayor celeridad y prontitud. O sea que hay todo un escenario tecnológico que no me voy a referir a profundidad, que indudablemente nos puede ayudar a poder trabajar en ese sector. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cooperativizar esas mentes. Cuando yo veo en la cooperativa AFA de Argentina y pregunto qué hacen los jóvenes en el campo, si pregunto acá me van a decir que los jóvenes no quieren ir al campo. No es cierto, quieren ir con cosas nuevas, con novedad, con innovación. Bueno, la cooperativa de jóvenes de AFA lo que hace diseñan los drones con los cuales se hace agricultura de precisión. Son los jóvenes que están en una central controlando todo el proceso productivo desde dispositivos digitales. Ingenieros que hacen drones para hacer toda la agricultura, toda la fumigación del proceso aéreo y todo el seguimiento al tema de los lotes productivos. Ahí están los jóvenes. Ahora, si los queremos mandar a lo que hicieron los abuelos, probablemente algunos no van a querer. Y es claro, tiene que ser así. Algunos se quedan también en esa actividad, los menos, pero hay. Entonces, tenemos que ubicar la tecnología al servicio del bienestar de la gente, no como un que desiguale la condición social, porque la educación, al igual que la tecnología, se puede convertir en algo que lo que hace es generar una distancia muy grande entre los que tienen acceso y los que no. Y ahí las cooperativas cumplen un rol fundamental. Y la integración es fundamental para ello, porque no tenemos todos los recursos. Ninguna cooperativa aquí es lo suficientemente grande para poder crear sus propias plataformas tecnológicas por sí sola. Hará algunos esfuerzos, pero son discretos. Son discretos. Por lo tanto, hay que sumar esfuerzos en ese campo para continuar en el trabajo que nos acomete esta condición. Bien, vamos a ver si me ayudan acá, por si acaso se pegó el… ¿Ok? ¿Pasamos? Bien. Entonces, en ese aspecto, tratar de identificar siempre nuestra personalidad de lo que somos y de lo que no somos. Y en el campo del fomento a la economía social, entender que los respetables colegas del campo de la economía se les olvidó que la economía es una ciencia social. La economía se debería expresar en la mejor condición de vida de la gente. Hay un apartado de la economía que tiene que ver con carreteras, con aeropuertos, con puertos, etcétera, con esa parte dura de la economía. Pero esos son medios para mejorar la condición de vida de la gente. Entonces hoy vemos aparatos de Estado fuertemente influenciados por convertir grandes obras civiles. Está bien, pero no es suficiente. Y en muchos casos se desprotegen presupuestos de salud y educación para meter en obras civiles. ¿Qué hacemos con una sociedad con baja escolaridad y con baja salud, con una calidad de salud no adecuada a las condiciones de las exigencias actuales? Hay un retroceso, hay una regresión que se va a generar en ese campo. Entonces, la economía, como economía, debería ser una ciencia que se ocupe más de los elementos de carácter sustantivo del bienestar de la gente. Pero hoy, mayoritariamente, los benefactores de la economía hablan de las cosas materiales, no de las personas, de la mejora sustantiva de la gente. Y ahí nosotros tenemos que tomar distancia de esa condición, entendiendo indudablemente que en ese trípode de lo público, lo privado y lo social, las cooperativas tienen un rol fundamental, y es seguir prevaleciendo el factor humano por encima de las variables de carácter económico. Si sobreponemos lo económico por encima de lo humano, indudablemente hay una gran cantidad de cosas que no vamos a atender. Y ahí las cooperativas sí tenemos esa condición a partir de la pequeña unidad de producción o el pequeño ahorro para destinar parte de nuestros recursos de carácter social, de la economía social, a poder mejorar la condición de vida de la gente,
a propiciar nuevos emprendimientos en esa dirección que efectivamente fortalezcan esta condición de una economía centrada en el bienestar, una economía centrada en el tema del bienestar de las personas y no una economía de exclusión que ha venido acumulando más en función de los grandes sectores de poder económico. Y ahí yo sí ciertamente como activista del mundo de las cooperativas tomo distancia y respeto a muchos colegas que sobreponen una cantidad importante de fórmulas de carácter asociativo que existen en el mercado, en muchos países. Pero el de más tradición es el cooperativismo. El cooperativismo tiene más institucionalidad, tiene más capacidad de organización y en esa dualidad de lo social y lo económico hemos logrado construir un poderío de emprendimientos que tienen un avance significativo a lo largo de prácticamente un siglo de historia en nuestro continente latinoamericano, en nuestra franja latinoamericana. Y eso lo hemos logrado a través del tiempo con grandes aciertos y eso creo que favorece en términos de seguir avanzando en la parte que nos ocupa. Y por eso en la agenda internacional, en el mundo multilateral, se nos reconocen desde Naciones Unidas con lo que se llaman políticas públicas de carácter internacional que reconoce el rol del cooperativismo, que eso es parte de los saberes que tenemos que tener como parte de las mesas de negociación. No es si el partido de gobierno de hoy o el color político que dirige el destino del gobierno quiere o no quiere apoyar iniciativas en el campo de la economía social o el cooperativismo. Es que hay acuerdos multilaterales donde la mayoría de los estados latinoamericanos son signatarios, en donde tenemos que decir, mire, es que hay acuerdos para crear un entorno más favorable para el mundo de las cooperativas. Hay acuerdos para generar leyes cooperativas favorables al desarrollo cooperativo. Hay elementos que propician que en esas actividades económicas podamos entrar también en el mundo de las cooperativas. Pero no es que le estamos pidiendo al gobierno de turno que nos ayude, no, es que es una obligación porque hay acuerdos para ello. Y a veces parece que esa parte de la negociación se convierte en una regalía o en una dádiva, no, es un tema de exigencia. Somos reconocidos por los grandes esfuerzos que hacemos en el campo de la educación. Hagan un recuento ustedes en lo personal. Me decía ayer la doctora de Medicop, tengo 4 años vinculada, yo le decía, ¿cuánto ha aprendido usted en esos 4 años vinculada a la dirigencia de la cooperativa? ¿Cuánto ha aprendido cada uno de ustedes y yo en este tránsito en el último tiempo en nuestra vinculación a la cooperativa? Ustedes valoran y valoremos efectivamente lo que la cooperativa hace por nosotros. Probablemente algunos de ustedes y yo conocíamos mucho menos de esto y hoy lo entendemos, nos matriculamos, nos estimulamos y ciertamente no somos neutros en el mercado. Somos una organización plegada al tema de la parte principalmente humanista, que privilegiamos principios y valores, que entendemos que la eficiencia económica es importante, pero es un medio para mejorar la condición de vida de la gente, en el nivel en que cada actividad cooperativa lo desarrolle. Entonces, eso lo logra la educación. Renunciar al tema educativo es un harakiri ideológico, intelectual y que sacrifica el futuro de la organización. Me decía un gerente de una gran cooperativa regional en días pasados, Luis Guillermo, antes teníamos poco dinero y hacíamos mucha educación, ahora tenemos mucho dinero y no lo hacemos. Qué contradicción. O sea, creer que es un gasto y no una inversión. Dejen de mandar ustedes sus hijos a estudiar y verán qué les va a pasar. Dejen de estudiar en las cooperativas y pensemos qué nos va a pasar. Pero es una fórmula sencilla. Conocimiento, investigación, teorización, fundamental para que el sector siga desarrollándose. Seguir adelante propiciando todos esos esfuerzos que nos dan referencias de carácter internacional. Y lo último que tenemos, la resolución de la Asamblea General de la ONU en términos al tema de la economía social y solidaria, o sea, donde reconoce efectivamente y le da una estatura, visibiliza, repito, una acción que por años, por décadas ha estado presente. La gente ante la falla del Estado, pero también la falla del mercado, tiene que buscar cómo soluciona sus problemas. Y tenemos cooperativas en países donde la relación Estado-cooperativismo es nula,
donde usted llega y pregunta, ¿cuál es la relación del Estado con el cooperativismo? Y la gente se queda viendo con cara extraña y dice, eso no existe. Hay unos más, otros menos. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido que dignificar su condición de vida. Ahora, no nos embriaguemos con las oportunidades coyunturales que tengamos transitoriamente en el poder político. Eso es transitorio, porque los que ponen el poder político no son los cooperativistas. Eso es temporal, hay que aprovecharlo. Pero las reglas de la economía no las pone el cooperativismo todavía. Tenemos que ser sensatos también ante eso. Y hay otros jugadores que son mucho más robustos en la acción política que nosotros. Ahora bien, aprovechemos esa condición para efectivamente aprovechar esto que tenemos en el frente. Veamos el poder de la integración. Y el tema de la integración, repito, es el tema más fuerte probablemente en el cual tenemos que trabajar, y permítanme hacer una mirada desde la integración cooperativa, de cómo lo vemos desde la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica. Lo primero es que las cooperativas son el primer ejercicio de integración en el primer nivel, que integran personas. Y tenemos un segundo nivel, que es el federalismo cooperativo, donde tenemos diferentes modalidades: federaciones, centrales, uniones, consorcios, escuelas. Pero ese federalismo tiene que dinamizarse y tiene que ponerse a tono, porque hay cooperativas que son más grandes que su federación. Y no porque tengan más tamaño económico, es porque tienen más tamaño de cerebro, que ese es el problema. Si la federación no tiene la capacidad de evolucionar a las nuevas demandas, o a veces tenemos leyes que nos constriñen un poco, nos limitan la capacidad de la federación, pues indudablemente entonces tenemos un arcoíris de experiencia: federaciones centradas en temas solo educativos, federaciones centradas, por ejemplo, la figura de consorcios cooperativos. Los consorcios es una figura que existe en algunas leyes que son para iniciativas de carácter empresarial, eminentemente empresarial. Entonces, por ejemplo, las cooperativas eléctricas de Costa Rica tienen un consorcio que se llama Consorcio de Cooperativas Eléctricas, que hacen una central hidroeléctrica todos juntos. No hace cada uno su central, es muy caro. Compran 500,000 medidores inteligentes todos juntos. Son figuras eminentemente económicas, lo cual nos permite abaratar costos para llevar servicios más eficientes hacia afuera. Creo que en la parte del federalismo tenemos un importante avance, pero tenemos que dinamizar los proyectos de ley para pensar en otras fórmulas de iniciativas de segundo grado, donde fortalezcamos los espacios regionales, los espacios sectoriales. ¿Vamos a seguir comprando core financieros todos en forma separada? ¿Vamos a comprar fórmulas químicas en forma separada? ¿Vamos a comprar? Ninguno de ustedes produce tecnología. Le compramos la tecnología al mercado y el mercado no la vende cara, porque no hay cooperativas de desarrolladores de software, muy poco en América Latina. No hemos sido lo suficientemente atractivos para cooperativizar ese sector, que lo hacen en forma cooperativa. Entonces tenemos que trabajar en esa parte fuertemente. Los organismos cúpula, que indudablemente son las organizaciones de mayor nivel y que hay que seguir fortaleciendo. Cuando vienen periodos difíciles, y todos esos órganos son los que tienen la cara de defensa y desarrollo y reivindicación del sector, llámese en las expresiones diversas que tenemos. Nuestra organización, la CSA, que es un órgano de cuarto nivel, y la Alianza Cooperativa Internacional, que aglutina en ese campo y que tenemos relaciones históricas. El tema de la integración, y para recapitular, los primeros esfuerzos de integración surgen en el Caribe, en la década de los 50, como una confederación de cooperativas del Caribe insular. Y posteriormente, para la década de los 80, en una Centroamérica muy convulsa, se integra Centroamérica y el Caribe en una intención de acercar las relaciones de los dirigentes cooperativistas de un país con otro. Y luego tuvimos la oportunidad de avanzar al tema de Suramérica con hermanos y hermanas que nos acompañan en estos esfuerzos de integración. Nuestro amigo Moncayo de Ecuador me decía, es que nosotros en Sudamérica no vemos algo parecido a esto, que nos conocemos, nos relacionamos y que es más que este esfuerzo. Bueno, es porque hay una institución que ha posibilitado ese tipo de acciones. En el cooperativismo, las cooperativas
y los que formamos parte de las cooperativas servimos a gremios, sectores, comunidades, tanto a nivel local como a nivel internacional. No todas las cooperativas están para salir al campo internacional, pero algunas sí lo pueden lograr hacer, dependiendo de la actividad económica en la cual están. Ahora, ¿cómo se aplica los beneficios de toda esa actividad? Es un tema de la cual los miembros de la sociedad son los que se van a ver beneficiados de forma directa. Tenemos un principio de la integración cooperativa y ahí hay un tema que hay que seguirlo fortaleciendo de cara a lo que sigue de aquí en adelante. La integración es la génesis. No boicoteemos iniciativas donde la génesis es la integración es el pegamento que amarra nuestras organizaciones. Forma parte del método cooperativo. Pasamos de las necesidades particulares a una visión colectiva de solución en cualquier gremio. Y pasamos de ser personas de manera individual a un colectivo de organización que apalanca soluciones a muchos de los sectores, y eso hay visiones importantísimas. Ahora, nacemos de forma empírica, con la práctica. A un cooperativista no se le forma, la clase, el salón ayuda, pero hay que ponerlo también a timonear la organización en los diferentes niveles en los cuales forma parte. Por eso hay que formar tanto a los órganos de gobierno como a quienes gestionan en la cooperativa, o sea, gerentes, personas de los cuerpos gerenciales, técnicos, ejecutivos, porque no es porque venga muy bien formado de afuera, es que tiene que hacerse cooperativista. Y no pongan al lobo al cuidar las ovejas, ¿verdad? En el pasado nos ocurrió en muchos casos que poníamos a gente a dirigir la cooperativa en la parte gerencial que no creían las cooperativas. Y ese es un grave error. Hoy, por suerte, tenemos más escuela gerencial, tenemos más gerencias estables. Eso hay que mantenerlo, hay que preservarlo y hay que generar los cuadros de sucesión para lo que sigue de ahí en adelante. Entonces, construimos un idealismo colectivo a partir de los sueños, ilusiones y confianza de mucha de la gente. Eso se denomina ya hace mucho rato capital social, que es cómo hacer cosas en común en sociedades, sectores, gremios que lo posibilitan. Y el cooperativismo tiene una gran escuela en ese campo. Voy a ir sobre los elementos sustantivos. Entonces, hemos tenido la oportunidad de ser muy influyentes en todos los sectores económicos que existen. Todavía hay experiencias que podemos acopiar más. Me encantaría tener más cooperativas de servidores clínicos, no de ahorrantes, no, de servidores clínicos. En este momento, la Cooperativa Profesionales de la República de Panamá está haciendo un centro hospitalario para todos los socios que son miembros de su comunidad de ahorro. ¿Para qué? Para dar servicios clínicos. ¿Cuántas cooperativas vinculadas al tema de servicios educativos tenemos? No que ahorren, no, sino que tengamos maternales, kindergarten, centros primarios, centros de secundaria, por la fórmula cooperativa. Pero vayámonos al área de servicios generales, todo lo que es hoy acopio, transformación y comercialización de desechos, ahí hay una cantidad imponente de oportunidades para poder cooperativizar las actividades que son de carácter informal y llevarlas a un nivel de mejor dignificación de esa actividad humana. Existe una cooperativa en Colombia que se llama Recuperar, y Recuperar era alrededor de 600 buzos que vivían de separar basura en el centro de desecho. Ese centro, que se llama Moravia, se fue a cerrar, y entonces a partir de ahí un entusiasta trabajador social empezó a crear una cooperativa para que la gente que sabía trabajar en medio de la basura lo hiciera en forma más digna. Y los puso como los apóstoles, porque bueno, en ese grupo había problemas de todo tipo, alcoholismo, drogas, de todo tipo de problemáticas sociales. Los formó, les dio educación, les dio una apariencia diferente, los vistió y los mandaba en grupos a ponerlos en diferentes centros de acopio en la parte de origen donde se originaba la basura, en un hotel como este, en una universidad, en diferentes lugares. Y empezaron a copiar en forma conjunta y a transformar el tema de los desechos. Hoy esa cooperativa integra los que limpian calzado, los que arreglan jardines, los que dan seguimiento al tema de el alumbrado público, etc.
Entonces, se puede ampliar mucho la gama y tenemos importantes sectores, pero tenemos que ampliar en esa dirección. Somos influyentes en el crecimiento, hemos sido actores importantes en el tema de la democracia económica y seguimos generando y la posibilidad de generar más encadenamientos productivos, que es un tema fundamental. Entonces, ¿cómo lograr llegar a que juguemos más juntos el partido? A que nos integremos más para ver en qué cosas podemos ser muchísimo más eficientes. Esto lo repito generalmente porque si yo pregunto a dónde depositan los recursos sus cooperativas, es casi seguro que se las damos al sector privado, a la banca, público-privado. No las depositamos, no necesariamente tenemos una banca de segundo piso, cooperativa o social, donde seamos más eficientes en mover el capital hacia adentro. ¿Cuántos recursos nos trasladan los sectores privados hacia acá, vía apalancamiento? Muy poco. Es más, les puedo decir que de las cooperativas más grandes que conozco, no llega al 10% el fondeo que venga de vía apalancamiento de fondos de la banca, por muy grande que sea. Y ahí los gerentes que están aquí presentes de cooperativas grandes, hagan matemática, y el que me diga que tiene más de 10% de fondos tercerizados, no. ¿Quién fondea la cooperativa? El cooperativista. El 85, el 90, el 95% del fondeo de la actividad cooperativa es de la persona que está vinculada como asociado a la cooperativa. Esa fórmula económica hay que entenderla para no enredarnos, porque a veces creemos que hay fondeo de otros. No, es muy poco. Todavía no somos tan atractivos para el sector de capital. Entonces, esta integración que debería llevarnos a algo como esto, es cómo integrar todos los elementos desde la dotación de insumos, la producción, la transformación, la comercialización y el consumo final, para lograr ser muy eficientes en materia de la actividad de integración cooperativa. Y donde toda la parte de servicios financieros, seguros, educación, asistencia técnica, forme parte de esa red. Esa es la visión de integración idealista que podríamos preservar, y les pongo un ejemplos prácticos para que veamos. Algunos de ustedes conocen la franquicia Starbucks, ¿ok? ¿Qué es Starbucks? Café. Y tiene las mejores esquinas de las principales ciudades del mundo. ¿Ah? Compran las principales esquinas y ponen un Starbucks. Y ese Starbucks tiene café de los países de origen, sea de América Latina, sea de África y algunos pocos países por ahí adicionales que lo hacen. ¿Qué hace Starbucks? Compra café a través de intermediarios. Pero resulta que Starbucks ya no solo compra café. Starbucks compra café en Centroamérica y hoy está comprando fincas de productores, porque entonces ahí se cumple el tema de la cadena del valor. Ya entendió el negocio en la parte industrial y ahora, muy bien, se va y compra en la parte de producción. Entonces, ¿a quién le compra? A los cooperativistas, les compra sus fincas. Entonces empieza a comer cada vez más partes de la cadena. Entonces, ojo, nos conocen, van dimensionando el negocio y cuando nos puedan, nos van a sacar. Eso es igual cuando le doy el dinero al banco y el banco nos va conociendo y nos va conociendo. Y como me decía un banquero en una oportunidad, estoy feliz con la cooperativa al lado, 40,000 asociados y todo el dinero me lo traen a mí. ¿No se les parece? Ojo, es la parte estratégica que tenemos que también que vislumbrar a futuro. Entonces, integración del cooperativismo, fundamental para la sostenibilidad y el bienestar común. Entonces veamos ahora algunos elementos en el tercer tema de la parte de cooperativismo y desarrollo sostenible. Y ahí, sin lugar a dudas, somos un actor muy influyente en lo que estamos haciendo. Y no me voy a profundizar en el tema de los tópicos, este es un tema que ya ha sido bastante discutido, pero sí entender que la variable, los tres pilares de lo ambiental, de lo social y lo económico, forma parte de la naturaleza de nuestras organizaciones. Y que ciertamente se hace un esfuerzo en el mundo hoy, los gobiernos de turno y nuestras organizaciones, por tratar de demostrar nuestra cercanía con el cumplimiento de algunas de las acciones de los objetivos de los ODS.
probablemente tenemos que hablar más con evidencias. Entonces, una evidencia importante que existe como métrica es el índice de progreso social. El índice de progreso social es un estándar internacional que mide la contribución a factores de necesidades básicas, a temas más de la calidad de vida de la gente. Y ha demostrado que en aquellas regiones de influencia donde hay importantes cooperativas, la calidad de vida es mejor. Pongan ustedes una empresa de monocultivo o una transnacional en una parte social y comparen donde hay una cooperativa, por ejemplo, dos actividades centroamericanas, caña y café. Hay áreas de caña y café gestionadas y administradas por transnacionales. Y comparen donde hay una imponente cooperativa que maneja la caña y el café y vean y comparen la calidad de vida. Bueno, esto ya lo midió el índice de progreso social y determinó que aquellas zonas donde efectivamente el cooperativismo tiene una presencia importante son zonas más estables, de mayor balance y con un resultado muy favorable en términos del bienestar de la gente. Entonces, ahí tenemos importantes, el principal obstáculo del desarrollo sostenible hoy día es la pobreza. La pobreza sigue creciendo. Veía los datos en los últimos días, seguimos manteniendo la relación donde 10 personas, si hacemos una curva, un continuo de 100, hay 10 personas que acumulan la riqueza de 70, lo cual quiere decir que 30 viven con la riqueza del saldo que les queda. Cada vez más acumulación y centralización de la riqueza. Y lo que es peor aún, según con los datos, los últimos que observaba de Oxfam, esa riqueza que acumula el 70% de la riqueza de la región, tributa menos del 5% de esa riqueza. Lo cual quiere decir, da muy poco para la solidaridad que demanda un Estado para poder atender las necesidades básicas. Entonces, el cooperativismo es un actor influyente, tenemos que generar probablemente una agenda importante para todos los temas de protección del ambiente, las partes ambientales, los elementos ligados a estas ideas de entender el desarrollo sostenible en esos 3 pilares como gestión del conocimiento, más innovación y diversificación, fomento de la equidad y la inclusión. Yo quiero decir que este ha sido un sector históricamente con una inclusión a las mujeres muy significativa. Cuando otros expertos hablan en otros sectores de hacer acciones de inclusión de las mujeres, en el sector cooperativo las mujeres han existido desde siempre, dependiendo del tipo de actividad económica. Hay que relativizarlo. No es lo mismo alguna actividad productiva que en el caso del ahorro y crédito. Y el tema no ser las dueñas de los saberes familiares no necesariamente ha sido una limitación para que ingresen al sector. Claro está, todavía hay tareas por acometer, hay que crecer todavía en ese campo. Y siempre le digo a las mujeres, luchemos de manera conjunta porque se inserten en las cooperativas existentes, pero hay algo más que hay que hacer más nuevas cooperativas de mujeres, más cooperativas de jóvenes, más cooperativas de personas con discapacidad. Está muy bien que entren en las cooperativas existentes, pero no es suficiente. Cuando ustedes y yo, algunos nos iniciábamos con esto, éramos más jóvenes que hoy, éramos cooperativistas de jóvenes, más jóvenes. Entonces el tema es cómo lograr hacer más cooperativas de jóvenes. Ahora, hay que atraerlos a las cosas novedosas, a las cosas influyentes. Los temas de generación de empleo, todos los jóvenes están, uno de los sectores más golpeados en esta pandemia fue el empleo para los jóvenes. Hagamos más cooperativas de jóvenes. Encantémoslos con la solución de sus problemas. El impulso a la economía local y circular, la economía colaborativa. Mire, todos esos términos hoy que la tecnocracia dice tan lindos, nosotros los tenemos. A mí me encanta ver hoy los ingenieros de las energías renovables son los nietos de los que hicieron antes hidroeléctricas. Probablemente aquí viendo los médicos presentes, los médicos que hoy están en el tema de la genética de la belleza no son los abuelitos, son los más jóvenes. ¿Por qué? Porque los que le quitan un poco y le ponen aquí, esos son gente joven. A Eufrasia le gusta, ¿verdad? Ya está pensando a ver qué va a hacer. Pero bueno, eso es parte, es una generación joven, hay que vincularlos en aquellas actividades que efectivamente son de su interés. Y hagamos una breve reflexión de algunas áreas sobre las cuales hay que trabajar y que siempre me gusta insistir, porque no somos neutros en el mercado y hay grupos de poder y nos ven
de diferente forma y nos entienden de diferente forma. Lo primero es el tema de la relación Estado, gobierno, economía social y cooperativismo. La política pública en países democráticos se construye desde los estados, alguna parte, otra se hace desde la sociedad también. Pero si queremos ser influyentes, tenemos que debatir, discutir y dialogar entre pares en esta historia de vida que tenemos acumulada para lograr hacer las políticas públicas que requerimos para proyectar el mediano y largo plazo. Y no es pedir regalías, es pedir concesiones que efectivamente sobre las cuales podemos trabajar. Por ejemplo, hay algunos países donde se dice que en una licitación, en una alcaldía o un gobierno local, en igualdad de condiciones se le adjudica el proyecto a la cooperativa de base, a la organización de base. Y eso está muy bien. ¿Por qué me van a poner a competir con alguien si yo estoy igual al otro y soy del territorio? Que me lo den a mí, el proyecto. Eso es discriminación positiva y me parece que está muy bien. Entonces hay que buscar en los proyectos de ley temas de ese tipo para acometer una serie de acciones. En la mayoría de estados están cerrando centros clínicos. ¿Por qué no los convertimos en cooperativas? Ya lo hay, ya existen las experiencias. ¿Cuántos centros clínicos podrían ser y donde el Estado pague un fee, un peaje por cada persona atendida? Ese es el modelo que hay de cooperativas de salud en Costa Rica, por ejemplo. 150 puntos de salud donde el Estado le paga a la cooperativa por cada persona atendida. Baja sus costos, desplaza la planilla y la cooperativa es muy eficiente en materia del servicio que otorga. ¿Qué es lo que pasa? Ahora que hemos demostrado que las cooperativas lo hacen bien, las transnacionales de la medicina andan detrás de ese negocio. Entonces, cuando usted ve una licitación pública que pone un piso de muchos miles de dólares para licitar, ahí usted dice, ahí hay compadre hablado. Alguien quiere ese negocio. Entonces, ojo, no es neutro el mercado, maneja intereses, igual que nosotros. Por eso hay que entenderlos a la hora de trabajar en esa dirección. El otro tema importante, identidad, naturaleza y participación. Tenemos que seguir fortaleciendo el corazón de lo que somos. No perder de vista esta condición de desnaturalización que existe hoy en muchos de los sectores en los cuales formamos parte. Los temas de la productividad y la competitividad, hay muchas acciones, hay que organizar las finanzas de segundo piso. Esa es una discusión, las cajas centrales, los mecanismos de hacer instrumentos de buen nivel para copiar la masa monetaria y la liquidez. Las cooperativas de peruanos de origen japonés, en Perú, valga la redundancia, tienen un instrumento de segundo piso que se llama corporación financiera. Sacan la liquidez del primer nivel y la llevan a este nivel para multiplicarla en el mercado. Pero lo hacen en forma conjunta. Eso se puede hacer. Tenemos que ser muy eficientes en materia de cómo manejar los elementos sensibles de negocios pensados en la mejora del bienestar. Tenemos que mejorarle, cambiar la jipeta todos los años, probablemente se siente uno bien, pero ¿le da calidad de vida? Tal vez sí, tal vez no. Dar un televisor plasma y llegar el fin de semana a mover el control remoto con el dedo sentado en el asiento y con unas cuantas cervezas, ¿le da calidad de vida? Yo siempre digo, rifen 100 chequeos médicos y lleven a la gente, en vez de dar el televisor, 100 chequeos médicos para ver en qué estado de salud está la gente. Si está muy bien, perfecto, y si hay algún problemita, que lo atienda a tiempo. Metámonos en el corazón de la gente. Ya los médicos mañana vamos a salir temprano, ¿verdad? Que hoy yo les dije que hago lo que los médicos me dicen, que haga ejercicio. No sé si ellos lo hacen, pero eso me dicen a mí. Como decía aquel profesor, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Bueno, hay que ver efectivamente cómo le metemos más calidad, porque tenemos que repensar el tema de la calidad, si le estamos dando efectivamente calidad de vida a la gente. La integración como estrategia. Ese es el pegamento que nos amarra, el repensar los grandes proyectos, el rescate. Mira, vivimos hoy día el tema de la desconfianza. ¿Cuánto confiamos hoy de unos con otros? Tenemos que fortalecer el tema de la confianza. Y aquí nos encontramos en una relación de mucha cercanía, de familiaridad. No politicemos la acción de la vida, cooperativicemos nuestra acción.
Me parece que hay una gran cantidad de elementos de cómo dinamizar más la integración multisectorial. Hay buenos ejercicios, la República Dominicana hace buenos ejercicios en ese campo de mover capital de un sector a otro. Hay que hacerlo con mucho cuidado, con prudencia, tomando todas las previsiones, pero hay buenas experiencias para poder efectivamente multiplicar la masa monetaria y seguir creciendo en los elementos que son importantes en ese campo. Termino con algunos retos y desafíos que me parece que son fundamentales. Lo primero, tratar de evolucionar de la integración social del conocernos a una integración económica. ¿Cuántos de ustedes son beneficiarios de tarjetas, Visa, Mastercard? No existe una sola tarjeta cooperativa, existen tarjetas transnacionales. Solo existe en el continente una marca cooperativa que se llama Cabal, que está en Argentina. Antes de la pandemia me acerqué a ellos con la intención de decirles, mire, mucho antes de la pandemia, ¿por qué no se traen ustedes su marca digitalmente y la metemos en todo Centroamérica? Aquí tenemos Chorotega, tenemos una cantidad de usuarios y no entendieron, ya el mundo digital estaba abierto y se nos vino la pandemia y crecimos en uso de tarjetas, nunca lo entendieron. Ahora voy a insistir nuevamente, ahora en los próximos meses que esté con ellos, para ver si esa marca cooperativa se puede expandir, no las respetables otras marcas donde las condiciones de negociación sean entre iguales. Hay que buscar condiciones para ello. Y si no, habrá que crear. Porque 20,000 por acá, 40,000, 60,000, si sumamos la cantidad de usuarios cooperativistas, tenemos un negocio de volumen realmente impresionante. Implementar modelos de gestión integrales adecuados a nuestra naturaleza. Y hay que mejorar, sin lugar a duda, la idoneidad de lo que tenemos por delante, tanto en la parte de equipos de gobierno como equipos de gestión. Una supervisión prudencial con apego a dos cosas. Lo que veo en algunos países es que los supervisores se ocupan de darle seguimiento al tema de el objeto, lo que hace la cooperativa, o sea, finanzas, energía, servicios sanitarios, pero no de qué soy, de mi naturaleza. Entonces, si yo estoy en un sistema convencional, financiero bancario, me ven como otro operador del sistema financiero, pero no entienden que soy una cooperativa, no soy un banco transnacional, no, me ven como igual. No hace diferencia entre la personalización de uno y otro, y eso hay que cuidarlo mucho en los diálogos y discusiones. Por eso las leyes, los que están trabajando en temas de leyes, tienen que separar muy bien esa parte. Una cosa es la actividad de la cooperativa y otra cosa es la naturaleza. No somos bichitos iguales, somos diferentes. La digitalización y la automatización, todo el tema de educación financiera, la capitalización y fondeo del cooperativismo, tenemos que financiar el mediano y largo plazo. En los países desarrollados existe lo siguiente, lo que se llama acciones sociales, capital social preferente, que es como acciones preferentes del mercado de capital. O sea, se puede invertir en proyectos de mediano y largo plazo con acciones sociales, capital social. Y ese capital se convierte en un fondeo para la cooperativa para proyectar los recursos que le hace falta para cierto tipo de actividades. Algunas ya lo hacen en bolsas de valores, por ejemplo las cooperativas eléctricas abren capital al mercado. Tenemos que tener esa oportunidad para ser más eficientes en los proyectos del mediano y largo plazo. Y un tema que es fundamental es el tema de normativa. Tenemos normas, leyes, en muchos países estamos discutiendo hoy temas de ley, prácticamente en la gran mayoría, e inclusive en países donde las leyes más modernas son, el caso de Ecuador y Honduras, también se discute si hay posibilidad o si deberíamos hacer algunos cambios. Una legislación con visión prospectiva, desafiante, estratégica es fundamental. Yo siempre digo que las leyes son del tamaño de los que la formulan, es del tamaño de la visión de los que la formulan. Si la visión es acotada, va a ser corta. Si es amplia y las leyes no las podemos modificar muy a menudo, con lo cual, porque eso se teje en otro ámbito, por lo cual hay un tema ahí que es fundamental en lo que sigue aquí en adelante. Y un tema que es fundamental, miren, si no generamos más patentes propias, que significa generar conocimiento patentado desde nuestro origen. Cuando yo veo una persona de ojos rasgados o un rubiecito por ahí catando café, y cuando he ido a los cafetales aquí en El Salvador y me topo una señora
con su delantal lindo salvadoreño, que le digo, señor, y es la catadora de café de un proyecto cafetalero acá, y le digo, ¿y usted de dónde aprendió? En la cocina. Ahí aprendí a saborear el paladar para poder efectivamente entender a qué sabía ese café. ¿Ustedes creen que ese oriental o ese americano generó el conocimiento para catar café? Se generó acá en nuestra cultura. ¿Nos pagan por eso? No se paga por eso. No patentamos el conocimiento. Pero así hay muchas otras iniciativas. Cuando veo un mecánico de aviación de la cooperativa de trabajo, COPESA, que le digo, mire, ¿y ese avión qué pasa si usted no tiene la pieza? Y me dice, la diseño. Ah, ¿de verdad? Sí, la fabricamos acá, le ponemos y el avión sale. ¿Y el conocimiento en la invención de esa pieza? ¿Dónde queda? ¿Quién lo registra? Cuando usted va a Mondragón ve que tienen 400 patentes propias. Todo lo que inventan, lo patentan. El ambiente de patentes es adecuado. En el caso nuestro, en Latinoamérica es muy difícil. Tenemos que generar más gestión del conocimiento para dar más valor agregado a los procesos productivos y de servicios. Más cercanía entre la academia y la realidad cooperativa para aprovechar que muchas tesis doctorales, de maestría, etcétera, nos den ese conocimiento que requerimos. Hay que teorizar más. Los sectores que no teoricen se quedan rezagados. Y por último, señalar que las personas son el centro neurálgico de nuestra acción. Todo lo demás son medios. En la medida que nosotros podamos tener gente con mejores condiciones, más dignas, que fortalezcamos la confianza y la integración en el movimiento, que identifiquemos los objetivos comunes, que definamos la agenda para el desarrollo sostenible. Yo creo que sin lugar a dudas todas sus organizaciones hacen acciones en ese campo, pero así como planificamos las operaciones, hay que planificar el tema de la contribución sostenible y fortalecer las alianzas, que es un tema sustantivo, con educación, capacitación, investigación, y un tema que es muy propio de nuestro sector, porque como no tomamos distancia por el tema de liderazgos, tenemos gobiernos inspirados en personas líderes, no inspirados en cantidad de aporte por capital. Tenemos que fortalecer la gobernabilidad de nuestras instituciones. Un problema de liderazgo puede traer al traste una organización cooperativa. Las he visto caer por problemas de liderazgo. Mantengamos prudencia, cuidado, respeto, relevo. Las democracias, como cualquier otro modelo, son imperfectos, pero se pueden mejorar. En las cooperativas también tenemos que tener protocolos para hacer un adecuado control. Y debo decir, en la democracia no se improvisa, no improvisen el liderazgo en las cooperativas. Hay que formar a la gente que llega a dirigir las cooperativas. Por lo tanto, para los que están en los cuerpos de gestión, en la parte de gerencia, es muy importante que esos futuros líderes de la cooperativa estén bien formados. Porque improvisar la gestión de una cooperativa puede traer al traste muchas décadas de historia. Así que termino con esta frase que dice que cuando todo parezca ir en contra tuyo, recuerda que el avión despega con el viento en contra, no a favor. Esa vorágine que se da en el vuelo, uno creería que el vuelo va empujado con el viento atrás, no, es al revés, va en contra de viento. Eso me lo enseña mi hijo cada vez que conversamos y hoy, por respeto a que esta semana estará cumpliendo el hijo que me honró con ser padre años, traigo esa frase que me la dio él en días pasados. Muchas gracias.